Narrado por Silvia Martínez para mi canal Despertar es Audiolibros. Especulaciones occidentales fundadas en tradiciones griegas y puránicas. De este modo es natural ver que, aunque con los escasísimos datos que ha obtenido el historiador profano, un sueco científico, Rusibek, tratase de probar hace 2 siglos que Suecia era la Atlántida de Platón, hasta llegó a creer que en la configuración de la antigua Uppsala había encontrado la situación y proporciones de la capital de la Atlántida, según las presentaba el sabio griego. Como probó Bailey, Rudbeck estaba en un error, pero también lo estaba Bailey, y aún más, pues Suecia y Noruega habían formado parte de la antigua Lemuria y también de la Atlántida por el lado de Europa, del mismo modo que la Siberia oriental y occidental y Kamchatka habían pertenecido a ella por el de Asia. Pero repetimos, ¿cuándo fue esto? Solo estudiando los Puranas podemos encontrarlo aproximadamente, esto es, si no queremos tener en cuenta para nada las enseñanzas secretas. Tres cuartos de siglo han transcurrido desde que Wilford presentó sus imaginarias teorías acerca de las islas británicas. Eran la Isla Blanca, el Atala de los Puranas. Esto era pura necedad, toda vez que Atala es una de las 7 vipas o islas pertenecientes a los locas inferiores, una de las 7 regiones de Patala. Los antípodas, además, según indica Wilford, los Puranas la colocan en la 7ª zona o 7º clima, más bien en la medida 7ª de calor, lo cual la localiza así entre las latitudes 24 grados y 28 grados norte. Por tanto, debe buscarse en el mismo grado que el trópico de Cáncer, mientras que Inglaterra se halla entre las latitudes 50 y 60. Nota: Wilford comete muchos errores. Por ejemplo, identifica Beta Vipa, la Isla Blanca, la isla de la parte norte de Tonjambudi, mar de las frescas aguas, con Inglaterra. Y luego trata de identificarla con Atala, una región inferior, y con la Atlántida. Ahora bien, Beta Vipa es la morada de Vishnu exotéricamente, y Atala es un infierno. También la coloca en el mar Euxino o Ixu, mar Negro, y luego en otro sitio. Parece relacionarla con el África y el Atlas. Fin de la nota. Wilford la llama Atala, la Atlántida, la Isla Blanca. Su enemigo es llamado el demonio blanco, el demonio del terror, pues dice: en sus romances indos y persas vemos a Caicus, que va a la montaña de Asburg, a cuyo pie se pone el sol, a luchar con el Dipsefid o demonio blanco, el Taraditya de los Puranas, y cuya mansión estaba en el grado 7º del mundo, correspondiendo a la 7ª zona de los budistas, o en otras palabras, a la Isla Blanca. Ahora bien, en esto es donde los orientalistas han estado y están aún frente a frente del enigma de la Esfinge, cuya errónea interpretación destruirá siempre su autoridad, ya que no a sus personas, a los ojos de todos los eruditos hindúes, iniciados o no, pues no hay en los Puranas, en cuyos detalles contradictorios fundaba Wilford sus especulaciones, una sola declaración que no tenga varios significados y que no se aplique tanto al mundo físico como al metafísico. Si los antiguos hindúes dividían geográficamente la faz del globo en 7 zonas, climas y vipas, y alegóricamente en 7 infiernos y 7 cielos, la medida de 7 no se aplicaba en ambos casos a las mismas localidades. Ahora bien,
El Polo Norte, el país del Meru, es lo que es la séptima división, por corresponder al séptimo principio o al cuarto metafísicamente del cálculo oculto. Representa él la región de Alma, del alma y de la espiritualidad puras. De aquí que Pushkara se presente como la séptima zona o vipa que circunde el océano Ksira u océano de leche, la blanca región siempre helada, en el Vishnu y otros Puranas, y Pushkara, con sus dos barsas, se encuentra directamente al pie del Meru, pues se ha dicho que los dos países norte y sur del Meru tienen la forma de arco y que la mitad de la superficie de la Tierra está al sur del Meru y la otra mitad al norte del mismo, más allá del cual está la mitad de Pushkara. Geográficamente, pues, Pushkara es la América septentrional y meridional y alegóricamente es la prolongación de Jambu Dwipa, en medio de la cual se halla el Meru, pues es el país habitado por seres que viven 10.000 años y que están libres de enfermedad y de decaimiento, donde no existen la virtud ni el vicio, ni castas ni leyes, porque estos hombres son de la misma naturaleza que los dioses. Wilford tiende a ver el Meru en el monte Atlas y coloca también allí el Loka Loka. Ahora bien, el Meru se nos dice que es el Svarloka, la mansión de Brahma y de Vishnu, y el Olimpo de las regiones exotéricas indias, y se describe geográficamente como pasando por medio del globo terrestre y rebasando por cada lado. En su parte superior están los dioses y en la inferior o polo sur la mansión de los demonios infiernos. ¿Cómo pues puede ser el Meru el monte Atlas? Por otra parte, Tara Didya, un demonio, no puede ser colocado en la séptima zona si esta última ha de ser identificada con la Isla Blanca, la cual es Theta Vipa, por las razones dadas en la nota anterior. Nota. Cada nombre de los Puranas tiene que ser examinado bajo dos aspectos, por lo menos geográfica y metafísicamente en su aplicación alegórica. Por ejemplo, Anila, la montaña azul, que es uno de los límites del norte del Meru, hay que buscarla también geográficamente en una cordillera de Orissa y además en una montaña muy diferente de las otras, en el África occidental. Jambu Dwipa es el dominio de Vishnu, el mundo limitado en los Puranas a nuestro globo, la región que contiene solamente el Meru y que también es dividida para contener la Bharata Varsa, India, y la división mejor y más hermosa, dice Parashara. Lo mismo sucede con Pushkara y todas las demás. Fin de la nota. Wilford acusa a los brahmanes de haber mezclado confusamente islas y países, pero él es quien los ha mezclado y confundido aún más. Cree él que, como el Brahmana y el Vayu Purana dividen el antiguo continente en 7 vipas, que se dice están rodeadas de un vasto océano, más allá del cual se encuentran las regiones y montañas de Atala. De aquí que es muy probable que los griegos derivasen sus nociones de la célebre Atlántida, la cual, no pudiendo ser encontrada después de haber sido una vez descubierta, supusieron que había sido destruida por alguna conmoción de la naturaleza. Asiatic Research, volumen 3, 300. Como encontramos alguna dificultad en creer que los sacerdotes egipcios, Platón y hasta el mismo Homero fundasen todas sus nociones de la Atlántida en Atala, región inferior situada en el sur, preferimos atenernos a las declaraciones de los libros secretos. Creemos en los 7 continentes, 4 de los cuales han vivido ya su tiempo. El 5º existe aún y 2 aparecerán en el porvenir. Creemos que cada uno de estos no es estrictamente un continente con arreglo al sentido moderno de la palabra, sino que cada nombre desde Jambu hasta Pushkara se refiere a los nombres geográficos dados
a las tierras secas que cubren toda la superficie de la Tierra durante el periodo de una raza raíz en general. 2. A lo que queda de estas después de un pralaya de raza geológico, como por ejemplo Yambu. Y 3. A aquellas localidades que entrarán después de futuros cataclismos en la formación de nuevos continentes universales, penínsulas y vipas. Siendo cada continente, en cierto sentido, una región mayor o menor de tierra seca rodeada de agua. Así pues, cualquiera que sea la mezcolanza de esta nomenclatura pueda representar para el profano, no hay ninguno de hecho para el que posee la clave. Así creemos saber que, aun cuando dos de las islas puránicas, los continentes sexto y séptimo, están aún por aparecer, sin embargo, ha habido y hay tierras que entrarán en la composición de las futuras regiones secas, de nuevas tierras cuyas superficies geográficas serán totalmente cambiadas, como lo fueron las del pasado. Por tanto, encontramos en los Puranas que Shaka-vipa es o será un continente y que Sanga-vipa, según lo representa el Vayu Purana, es solo una isla menor, una de las 9 divisiones a las cuales el Vayu añade 6 más, de Bharatavarsa, pues Sanga-vipa fue poblada por lechas extranjeros impuros que adoraban divinidades indas y por tanto estaban relacionados con la India. Esto explica a Sankasura, rey de una parte de Sanka-vipa, que fue muerto por Krishna, aquel rey que residía en el palacio, que era una concha marina y cuyos súbditos vivían también en conchas, dice Wilford. En las orillas del Nila había luchas frecuentes entre los devatas, seres divinos semidioses, y los dayas gigantes, pero siendo esta última tribu la que prevaleció, su rey y jefe Sankasura, que residía en el océano, hizo frecuentes incursiones de noche. Notas. Tales como Sakapuskara, por ejemplo, que no existen todavía, pero en las cuales entrarán tierras como algunas partes de América, de África y del Asia Central, con la región del Gobi. Tengamos presente que Upad-vipa significan islas fundamentales o la tierra seca en general. Esto sobre la formación de nuevos continentes universales. Siguiente nota. Lechas extranjeros impuros eran llamados demonios, asuras gigantes y monstruos a causa de su maldad, y por esto su país fue comparado a Atala, un infierno. Sobre las orillas del Nila, ciertamente no el río Nilo, sino cerca de las montañas Nila de la cordillera del Atlas. Fin de las notas. No es en las orillas del Nilo como supone Wilford, sino en las costas del África Occidental, al sur de donde está ahora Marruecos, donde tuvieron lugar estas batallas. Hubo un tiempo en que todo el desierto de Sahara era un mar, después un continente tan fértil como el delta, y luego, después de otra sumersión temporal, se convirtió en un desierto, parecido a aquella otra soledad, el desierto de Samo o el de Gobi. Estos indican la tradición puránica, pues en la misma página antes citada se dice: la gente estaba entre dos fuegos, pues mientras Sankasura saqueaba un lado del continente, Krakacha o Kraucha, rey de Kraucha, Kraucha-vipa, desolaba el otro. Ambos ejércitos se convirtieron así, la más fértil de las regiones, en un árido desierto. Seguro es que Europa fue precedida no solo por la última isla de la Atlántida de que habla Platón, sino también por un gran continente que primero se dividió y últimamente se subdividió en 7 penínsulas e islas llamadas vipas. Cubría él todas las regiones atlánticas del norte y del sur, así como partes del Pacífico del norte y sur, y tenía islas hasta en el Océano Índico, restos de la Lemuria.
Este acerto está corroborado por los Puranas indios, por escritos griegos y por tradiciones persas, asiáticas y mahometanas. Wilford, que confunde lastimosamente las leyendas indas y musulmanas, muestra esto, sin embargo, claramente. Sus hechos y citas de los Puranas presentan una evidencia concluyente de que los indos y arios y otras antiguas naciones fueron navegantes antes que los fenicios, a quienes se atribuye ahora el haber sido los primeros marinos que aparecieron en los tiempos postdiluvianos. He aquí lo que leemos en Asiatic Research. En su desesperación, los pocos indígenas que quedaron en la guerra entre los devatas y datyas elevaron sus manos y su corazón a Bhagavan y exclamaron: "Que el que nos liberte sea nuestro rey". Y usaron la palabra It, un término mágico que Wilford evidentemente no entendió, que tuvo eco en todo el país. Entonces estalla una violenta tempestad. Las aguas del cáliz se agitan de un modo extraño y aparece sobre las olas un hombre llamado, después, It, a la cabeza de un ejército numeroso, diciendo: "Abayam, o no hay temor", y derrotó al enemigo. El rey It, explica Wilford, es una encarnación subordinada de Rida, una forma de Rudra probablemente, quien estableció la paz y prosperidad en todo el Sankadipa por medio de Barbaradesa, Mizrastán y Arbastán o Arabia, etc. Seguramente, si los Puranas indos dan una descripción de guerras en continentes e islas situados más allá del África Occidental, en el Océano Atlántico, si sus escritores hablan de bárbaras y otras gentes como los árabes, ellos que nunca se ha sabido que hayan navegado ni cruzado el Kalapani, las negras aguas del océano en los días de navegación fenicia, entonces estos Puranas tienen que ser más antiguos que los fenicios, a los cuales se les asigna la época de 2000 a 3000 años antes de Cristo. En todo caso, sus tradiciones tienen que ser más antiguas. Pues un adepto escribe: en el relato anterior, los indos hablan de esta isla como existiendo y con gran poderío, por tanto tiene que haber sido hace más de 11.000 años. Pero puede aducirse otra prueba de la gran antigüedad de estos indos arios que describieron la última isla superviviente de la Atlántida, o más bien de aquel resto de la parte oriental del continente que pereció poco después del levantamiento de las dos Américas. Los dos Barsas de Pushkara, y describieron lo que conocían porque habían morado una vez en él. Esto puede demostrarse además con un cálculo astronómico de un adepto que critica a Wilford, recordando lo que este orientalista había manifestado respecto del monte Asbur, a cuyo pie se pone el sol, donde ocurrió la guerra entre las devatas y los datyas. Dice: consideramos pues la latitud y longitud de la perdida isla del monte Asbur, que ha quedado. Fue en el 7º grado del mundo, esto es, en el 7º clima, el cual está entre la latitud de 24 a 28 grados norte. Esta isla, hija del océano, se ha descrito muchas veces como estando al oeste, y al sol se le presenta como poniéndose al pie de su montaña. Asburg, Atlas, Tenerife o Nila, no importa el nombre, y luchando con el demonio blanco de la Isla Blanca. Notas. Wilford dice lo siguiente de la división de la Atlántida y de la Bharata o India, confundiendo los dos relatos, y a Priyavrata con Medatiti. Esta división fue hecha por Priyavrata y tenía 10 hijos, y era su intención dividir entre ellos el mundo entero por igual. Del mismo modo, dividió Neptuno la Atlántida entre sus 10 hijos. Uno de ellos tenía la extremidad de la Atlántida, la cual es probablemente el antiguo continente
a cuyo extremo está Gades. Esta Atlántida fue inundada y parece que por la Atlántida debemos entender la tierra antediluviana, sobre la cual nacieron para reinar 10 príncipes según la mitología occidental y también del oriente, pero solo 7 de ellos se sentaron en el trono. Algunos son también de opinión de que los 7 Vipas, 6 fueron destruidos por una inundación. Wilford cree que es Gades, la cual incluía España, pero era más bien la isla de Platón. Siguiente nota sobre las dos Américas. América, el Nuevo Mundo, es pues, si no mucho más viejo, sin embargo, que Europa, el Antiguo Mundo. Sobre Asburg, Atlas, Tenerife o Nila. Si la mansión de Dib o Deb Sefid, la de Tiradaya, estaba en el 7º grado, es porque él vino de Pushkara, el Patala, antípodas de la India o de América. Esta última tocaba las paredes, por decirlo así, de la Atlántida, antes de que ésta se hundiese finalmente. Como la palabra Patala significa a la vez los países antípodas y las regiones infernales, estos se volvieron sinónimos en ideas y atributos, lo mismo que en el nombre. Fin de las notas. Ahora bien, si consideramos esta declaración desde su aspecto astronómico, como Krishna es el sol encarnado, Vishnu, un dios solar, y como se dice que mató el Dib Sefid, el demonio blanco, una personificación posible de los antiguos habitantes del pie del Atlas, puede quizás que solo sea una representación de los rayos verticales del sol. Por otra parte, estos habitantes, los atlantes, según hemos visto, son acusados por Diodoro de maldecir diariamente al sol y de luchar siempre contra su influencia. Esto es, sin embargo, una interpretación astronómica. Ahora quedará probado que Sankasura y Sankavipa y toda su historia es también geográfica y etnológicamente la Atlántida de Platón bajo la vestimenta india. Se ha observado que, puesto que en los relatos puránicos la isla existe todavía, estos relatos tienen que tener más de los 11.000 años que han transcurrido desde que Sankavipa o la Poseidonis de la Atlántida desapareció. Pero no puede ser posible que los indios conocieran esta isla aún antes. Volvamos de nuevo a las demostraciones astronómicas que aclaran perfectamente este punto, si con el referido adepto consideramos que en el tiempo en que el coluro tropical del verano pasaba por las Pléyades, cuando Cor Leonis se hallaba sobre el ecuador y cuando Leo estaba vertical a Ceilán, al ponerse el sol, entonces Tauro estaría vertical a la isla de la Atlántida al mediodía. Esto quizás explique por qué los singaleses, herederos de los Raksasas y gigantes de Lanka y descendientes directos de Sina o Leo, estuvieron relacionados con Sankavipa o Poseidonis, la Atlántida de Platón, solo que, como el Spinciad de Mackay indica, esto tiene que haber ocurrido hace unos 23.000 años astronómicamente, en cuyo tiempo la oblicuidad de la eclíptica tuvo que haber sido más de 27 grados y por consiguiente Tauro debe de haber pasado sobre la Atlántida o Sankavipa. Y que esto era así se demuestra claramente, dicen los comentarios. El taro sagrado Nandi fue traído de Bharata o Sanka para encontrarse con Risabha, Tauro en cada kalpa, pero cuando los de la Isla Blanca, descendientes originalmente de Beta Vipa, que se habían mezclado con los Dadyas gigantes de la tierra de iniquidad, se hubieron vuelto negros por el pecado, entonces Nandi permaneció por siempre en la Isla Blanca o Beta Vipa. Los del cuarto mundo, raza, perdieron a Om. Nota. Ni la Atlántida ni tampoco Sankavipa fueron llamados jamás la Isla Blanca. Cuando la tradición dice que la Isla Blanca se tornó negra a causa de los pecados de su gente, se refiere únicamente a los habitantes de la Isla Blanca o Sida Pura,
o Sveta Vipa, que descendieron a la Atlántida de la tercera y cuarta razas, para informar esta última y quienes habiendo encarnado se volvieron negros por el pecado, una figura del lenguaje. Todos los avataras de Vishnu se dice que proceden originalmente de la Isla Blanca. Según la tradición tibetana, la Isla Blanca es la única localidad que escapa al destino de los otros Vipas. No puede ser destruida por el agua ni por el fuego porque es la tierra eterna. Fin de la nota. Asburg o Asburg, ya sea o no el pico de Tenerife, era un volcán cuando principió la sumersión de la Atala occidental o infierno, y los que se salvaron refirieron lo sucedido a sus hijos. La Atlántida de Platón pereció entre el agua por debajo y el fuego por encima, pues la gran montaña no cesó de vomitar llamas. El monstruo vomitador de fuego fue el único que sobrevivió de entre las ruinas de la desgraciada isla. Es que se acusa también a los griegos, a quienes se atribuye haber hecho suya una ficción inda, Atala, y haber inventado otra de ella, la Atlántida, y haber tomado de ellos sus nociones geográficas y el número 7. La famosa Atlántida ya no existe, pero casi ni se puede dudar de que existiera, dice Proclo, pues Marcelo, que escribió una historia sobre los asuntos etíopes, dice que tal gran isla existió una vez, y esto lo prueban los que escribieron historias acerca del mar externo, pues ellos cuentan que en este tiempo había 7 islas en el mar Atlántico, consagradas a Proserpina, y además de estas, 3 de inmensa magnitud consagradas a Plutón, Júpiter y Neptuno, y además los habitantes de la última isla Poseidonis conservaban la memoria de las prodigiosas dimensiones de la isla Atlántida, según lo habían referido sus antepasados, y que ella gobernó durante mucho tiempo todas las islas del mar Atlántico. Desde esta isla puede pasarse a otras grandes islas más allá, las cuales no están lejos de la tierra firme, cerca de la cual está el verdadero mar. Estos 7 vipas, traducidos erróneamente por islas, constituyen, según Marcelo, el cuerpo de la famosa Atlántida. Esto muestra evidentemente que la Atlántida es el antiguo continente. La Atlántida fue destruida después de una violenta borrasca. Esto es bien conocido de los puránicos, algunos de los cuales aseguran que a consecuencia de esta espantosa convulsión de la naturaleza, desaparecieron 6 de los vipas. Asiatic Research 21-26-8. Ya se han dado bastantes pruebas para satisfacer al mayor escéptico. No obstante, se añadirán pruebas directas basadas en la ciencia exacta. Sin embargo, aun cuando se escribieran volúmenes, de nada servirían para aquellos que no quieren ver ni oír, sino por los ojos y oídos de sus autoridades respectivas. De aquí la enseñanza de los escoliadores católicos romanos, a saber que Hermón, el monte de la tierra de Mispet, que significa anatema, destrucción, es lo mismo que monte Armón. Como prueba de esto, citan muchas veces a Josefo, afirmando que, aún en su tiempo, se descubrían en él diariamente enormes huesos de gigantes, pero era la tierra de Balaam, el profeta a quien el Señor amaba. Y tan mezclados están los hechos y personajes en el cerebro de los mencionados escoliadores, que cuando el Zohar explica que las aves que inspiraron a Baal significan serpientes, esto es, los hombres sabios y adeptos en cuya escuela había aprendido los misterios de la profecía, aprovechan de nuevo la ocasión para mostrar al monte Hermón habitado por los dragones alados del mal, cuyo jefe es Samael, el Satán judío, según dice Spencer. A estos espíritus impuros encadenados en el monte Hermón del desierto fue enviado el chivo de Israel, el cual tomó el nombre de uno de ellos, Asaz y él. No es así, decimos nosotros. El Zohar tiene la explicación siguiente acerca de la práctica de la magia, la cual es llamada en hebreo Nehashim, o las obras de las serpientes. Dice: es llamada Nehashim porque los magos cabalistas prácticos
Trabajan rodeados por la luz de la serpiente primordial que perciben en el cielo como una zona luminosa compuesta de miríadas de pequeñas estrellas. Esto significa sencillamente la luz astral, llamada así por los martinistas, por Eliphas Levi y ahora por todos los ocultistas modernos. La maldición desde un punto de vista filosófico. Las anteriores enseñanzas de la doctrina secreta, completadas por tradiciones universales, han debido demostrar ya que los brahmanas y puranas, el Vendidad y otras escrituras más deístas, las egipcias, griegas y romanas, y finalmente hasta los anales sagrados judíos, todas tienen el mismo origen. Ninguna de ellas es un cuento sin sentido y sin fundamento, inventado para atrapar al profano incauto. Todas son alegorías que encierran bajo un velo más o menos fantástico las grandes verdades reunidas en el mismo campo de la tradición prehistórica. La falta de espacio nos impide entrar en estos volúmenes en más minuciosos detalles acerca de las 4 razas que han precedido a la nuestra. Pero antes de presentar al lector la historia de la evolución psíquica y espiritual de los padres directos antediluvianos de nuestra quinta humanidad, la Aria, y antes de demostrar su influencia sobre todas las ramas laterales desarrolladas del mismo tronco, tenemos que dilucidar algunos hechos más. Se ha mostrado con el testimonio de todo el mundo literario antiguo y las especulaciones intuitivas de más de un filósofo y hombre científico de las últimas edades, que las enseñanzas de nuestra doctrina esotérica se hallan corroboradas en casi todos los casos, tanto por pruebas deducidas como por las directas, y que ni los gigantes legendarios ni los perdidos continentes, así como tampoco la evolución de las razas precedentes, son cuentos sin ningún fundamento. En la adenda del siguiente volumen, la ciencia se verá más de una vez imposibilitada de replicar y esperamos que esa adenda resolverá todas las observaciones escépticas que se presenten respecto al número sagrado en la naturaleza y a nuestras cifras en general. Mientras tanto, fáltanos por concluir una tarea, la refutación del más pernicioso de todos los dogmas teológicos, la maldición bajo la cual se dice ha sufrido la humanidad desde la supuesta desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Los poderes creadores del hombre fueron un don de la sabiduría divina, no consecuencia del pecado. Esto se ve claramente en la conducta paradójica de Jehová, que maldice primero a Adán y Eva, o a la humanidad, por el supuesto crimen cometido, y luego bendice a su pueblo escogido diciendo: «Creced y multiplicaos, y llenad la tierra». La maldición no fue atraída sobre la humanidad por la 4ª raza, pues la tercera, relativamente sin pecado, los antediluvianos aún más gigantescos, habían perecido del mismo modo. Por tanto, el diluvio no fue un castigo, sino simplemente resultado de una ley periódica y geológica. Tampoco cayó sobre ellos la maldición del karma por buscar la unión natural como hacen todos los animales sin mente en las épocas debidas, sino por abusar del poder creador, por degradar el don divino y malgastar la esencia de la vida sin más objeto que la satisfacción personal bestial. Cuando se comprende, se ve que el 3er capítulo del Génesis se refiere al Adán y Eva de la 3ª raza que terminaba y de la 4ª que empezaba. En el principio la concepción era tan fácil para la mujer como para toda la creación animal. Nunca estuvo en el plan de la naturaleza que la mujer diese a luz a sus hijos en el dolor. Desde aquella época, sin embargo, durante la evolución de la 4ª raza, declaróse la enemistad entre su simiente y la simiente de la serpiente, la simiente o producto del karma y de la sabiduría divina, pues la semilla de la mujer, la lujuria, aplastó la cabeza de la semilla del fruto de la sabiduría y del conocimiento, convirtiendo todo el misterio de la procreación en satisfacción animal. De aquí que la ley del karma magullase el talón de la raza atlante
cambiando de un modo gradual, fisiológica, moral, física y mentalmente la naturaleza de toda la cuarta raza humana, hasta que, en lugar de ser el rey saludable de la creación animal de la tercera raza, el hombre se convirtió en la quinta, nuestra raza, en un ser escrupuloso e impotente, y vino a ser el heredero más rico del globo de enfermedades de constitución y hereditarias, el más consciente e inteligentemente bestial de todos los animales. Esta es la verdadera maldición desde el punto de vista fisiológico, casi la única que se indica en el esoterismo cabalístico. Considerada bajo este aspecto, la maldición es innegable porque es evidente. La evolución intelectual, marchando en su progreso mano a mano con la física, ha sido ciertamente una maldición, más bien que una bendición, un don apresurado por los señores de sabiduría que derramaron sobre el manas humano el fresco rocío de su propio espíritu y esencia. El divino Titán ha sufrido, pues, en vano, y casi se siente uno inclinado a lamentar su beneficio a la humanidad y a suspirar por aquellos días tan gráficamente descritos por Esquilo en su Prometeo encadenado, cuando al final de la primera edad titánica, la edad que siguió a la del hombre etéreo del piadoso Cando y Pramlocha, el hombre físico naciente, todavía sin intelecto y fisiológicamente sin sentidos, se describe como: viendo, veían en vano; oyendo, no oían, sino que semejantes a las sombras en sueños, durante largo tiempo todo lo confundían al acaso. Nuestros salvadores, los Agnis Vatas u otros hijos divinos de la llama de la sabiduría, personificados por los griegos en Prometeo, bien pueden quedar desconocidos sin que se les den las gracias en la injusticia del corazón humano. En nuestra ignorancia de la verdad, pueden ser indirectamente maldecidos por el don de Pandora, pero verse proclamados y declarados demonios por boca del clero es un karma demasiado pesado por aquel que, cuando Zeus deseó ardientemente extinguir toda la raza humana, se atrevió él solo a salvar a la raza mortal de la perdición, o como se hace decir, al titán que sufre. Para que no se hundieran, arrebatados al tenebroso Hades, por esto, terribles torturas me oprimen, cruel sacrificio que a la lástima mueve, yo que a los mortales compadecí. El coro observa muy pertinentemente: gran beneficio fue el que a los mortales otorgaste. Prometeo contesta: sí, además les di el fuego. Coro: ¿con que el fuego llameante esos seres efímeros poseen? Prometeo: sí, y por él muchas artes con perfección aprenderán. Notas sobre la cuarta raza. Cuán sabias y grandes, cuán previsoras y moralmente beneficiosas son las leyes de Manu sobre la vida conyugal, comparadas con la licencia tácitamente permitida al hombre en los países civilizados. El que aquellas leves hayan sido desatendidas en los 2 últimos milenios no nos impide admirar su previsión. El Brahman era un grihasta, un hombre de familia, hasta cierto periodo de su vida en que, después de engendrar un hijo, rompía con la vida matrimonial y se convertía en un casto yogi. Su misma vida matrimonial era regulada por su astrólogo Brahman con arreglo a su naturaleza. Por tanto, en los países como el Punjab, por ejemplo, en donde la influencia letal de la licencia musulmana y más tarde de la europea apenas ha tocado a las castas arias ortodoxas, se encuentran todavía los hombres más hermosos en lo que respecta a la estatura y la fuerza física de todo el globo, mientras que los hombres poderosos de la antigüedad se han visto reemplazados en el Deccan y especialmente en Bengala por hombres cuya generación se vuelve con cada siglo y casi con cada año más pequeña y débil. Siguiente nota. Las enfermedades y el exceso de población son hechos que no pueden negarse.
Siguiente nota sobre Prometeo. En el libro de Mr. Anna Sivanwick, The Dramas of Aeschylus, se dice de Prometeo encadenado que Prometeo aparece verdaderamente como el bienhechor y campeón de la humanidad, cuyo estado se describe como débil y miserable en extremo. Zeus, se dice, se propuso aniquilar a estos efímeros enfermizos y poner otra raza en su lugar en la tierra. Vemos en las estancias a los señores del ser haciendo lo mismo y exterminando el primer producto de la naturaleza y del mar. Prometeo se representa como habiendo frustrado este designio, siendo en su consecuencia sujeto a las torturas más desgarradoras por el bien de los mortales, infligidas por la crueldad sin remordimiento de Zeus. Tenemos pues al Titán, el símbolo de la razón finita y del libre albedrío, de la humanidad intelectual o el aspecto más elevado de Manas, descrito como el filántropo sublime, mientras que a Zeus, la suprema deidad de Hellas, se le representa como déspota y cruel y terco, carácter especialmente repulsivo al sentimiento ateniense. La razón de esto se explica más adelante. La deidad suprema tiene en todos los panteones antiguos, incluso el de los judíos, un carácter doble, compirresto de luz y sombra. Fin de las notas. Pero con las artes, el fuego recibido se ha convertido en la mayor de las maldiciones. El elemento animal y la conciencia de su posesión han cambiado el instinto periódico en animalismo y sensualidad crónica. Esto es lo que amenaza a la humanidad como pesado manto funerario. Así surge la responsabilidad del libre albedrío. Las pasiones titánicas que representan a la humanidad en su aspecto más sombrío. La insaciabilidad constante de las pasiones y deseos inferiores que, con cínica insolencia, desafían las trabas de la ley. Nota. El mundo animal, que solo tiene como guía el instinto, tiene sus épocas de procreación y durante el resto del año los sexos se neutralizan. Por tanto, el animal libre solo conoce la enfermedad una vez en su vida antes de morir. Fin de las notas. Habiendo Prometeo dotado al hombre, según el Protágoras de Platón, con aquella sabiduría que suministra el bienestar físico, y no habiendo cambiado el aspecto inferior del manas del animal, Kama, en lugar de una mente inmaculada, primer don del cielo, creóse el eterno buitre del deseo jamás satisfecho, del pesar y de la desesperación, acoplado a la debilidad soñolienta que encadena la raza ciega de los mortales, hasta el día en que Prometeo sea puesto en libertad por su libertador, destinado por el cielo, Heracles. Ahora bien, los cristianos, especialmente los católicos romanos, han tratado de relacionar proféticamente este drama con el advenimiento de Cristo. No se podía cometer error mayor. El verdadero teósofo, el que busca la sabiduría divina y rinde culto a la perfección absoluta, la deidad desconocida, que no es Zeus ni Jehová, rechazará tal idea. Señalando a la antigüedad, probará que jamás ha habido un pecado original, sino solo un abuso de la inteligencia física, siendo guiado lo psíquico por lo animal y extinguiendo entre ambos la luz de lo espiritual. Dirá él, pues: todos los que podáis leer entre líneas, estudiad la antigua sabiduría en los viejos dramas indos y griegos. Leed con atención el Prometeo encadenado, representando en los teatros de Atenas hace 2400 años. El mito no pertenece a Hesiodo ni a Esquilo, sino que, como Bunsen dice, es más antiguo que los mismos helenos, pues verdaderamente pertenece a la aurora de la conciencia humana. El titán crucificado es el símbolo personificado del logos colectivo, la hueste y de los señores de la sabiduría o el hombre celeste que encarnó en la humanidad. Además, según demuestra su nombre, Prometheus,
el que va ante él o el futuro. En lo que él ideó y enseñó a la humanidad, la penetración psicológica no era lo de menos, pues según sus quejas a las hijas de Océano, de modos diversos determiné las profecías, y entre los sueños distinguí primeramente la visión verdadera y a los mortales guié, a un arte misterioso. Todas las artes de Prometeo los mortales recibieron. Dejando por unas páginas el asunto principal, detengámonos a ver lo que puede ser el significado oculto de esta tradicional alegoría, una de las más antiguas, así como de las más sugestivas. Como se relaciona directamente con las primeras razas, no será esto una verdadera digresión. El asunto de la trilogía de Esquilo, de la cual se han perdido 2 piezas, es conocido de todo lector culto. El semidios roba a los dioses, que son los Elohims, su secreto, el misterio del fuego creador. Por este atentado sacrílego, Cronos lo derriba y le entrega a Zeus, el padre y creador de una humanidad que él hubiera deseado, ciega intelectualmente y semejante al animal, una deidad personal que no quería ver al hombre como uno de nosotros. Por tanto, Prometeo, el dador del fuego y de la luz, es encadenado al monte Cáucaso y condenado a la tortura, pero el destino triforme, Karma, cuyos decretos, como dice el titán, hasta Zeus, ni aun él al destino escapar puede. Ordena que estos sufrimientos solo durarán hasta el día en que nazca un hijo de Zeus. Sí, un hijo más fuerte que su padre, uno de tu propia estirpe, será. Este hijo librará a Prometeo, la humanidad que sufre de su propio don fatal. Su nombre es aquel que tiene que venir. Bajo la autoridad, pues, de estas pocas líneas, las cuales, como toda otra sentencia alegórica, puede ser amoldada a cualquier sentido, bajo la autoridad de las palabras pronunciadas por Prometeo y dirigidas a Lo, la hija de Inaco, perseguida por Zeus, toda una profecía ha sido construida por algunos escritores católicos, dice el titán crucificado. Y, portento increíble, las encinas parlantes, las cuales claramente sin enigmática frase te proclamaron como la ilustre esposa de Zeus, halagándote con solo el suave contacto de su diestra. Luego al oscuro Epafo parirás, cuyo nombre registra su concepción sagrada. Esto fue interpretado por varios fanáticos, Moseus y Demerville, entre otros, como una clara profecía. Lo es la madre de Dios, se nos dice, y el oscuro Epafos Cristo, pero este último no ha destronado a su padre, excepto metafóricamente si nos referimos a Jehová como el Padre. Ni el Salvador cristiano ha precipitado a su padre en el Hades, Prometeo. Dice en el verso 930 que Zeus será también humillado. Tal matrimonio prepara que desde el trono de su poderío a la nada lo precipitará, cumpliérase así en todos la maldición de su padre Cronos. Dejarle, pues, estar confiado en su alto y mugiente trueno, blandiendo con ambas manos el rayo fiero, pues estos no le librarán y tendrá que caer, caída ignominiosa, intolerable. El oscuro Epafos era el Dionisio Sabacius, hijo de Zeus, y de Demeter en los misterios sabacios, durante los cuales el padre de los dioses, tomando la forma de serpiente, engendró con Demeter a Dionisio o el Baco solar. Lo es la luna, y al mismo tiempo la Eva de una nueva raza, y lo mismo es Demeter, en el caso presente. El mito de Prometeo es verdaderamente una profecía, pero no se refiere a ninguno de los salvadores cíclicos que han aparecido periódicamente en varios países y en diversas naciones en sus estados transitorios de evolución. Se refiere al último de los misterios de las transformaciones cíclicas, en cuya serie la humanidad
habiendo pasado del estado etéreo al físico sólido, desde la procreación espiritual a la fisiológica, marcha ahora adelante en el arco opuesto del ciclo, hacia esa segunda fase de su estado primitivo, en que la mujer no conocía hombre y la progenie humana era creada, no engendrada. Este estado volverá al mundo en general cuando éste descubra y aprecie realmente las verdades que yacen en el fondo de este gran problema del sexo. Será él como la luz que nunca ha brillado ni en la tierra ni en el mar, y tiene que llegar a los hombres por medio de la sociedad teosófica. Esa luz conducirá a la verdadera intuición espiritual. Entonces, según se dijo una vez en una carta a un teósofo, el mundo tendrá una raza de Budas y Cristos, porque el mundo habrá descubierto que está en su poder el procrear niños semejantes a Buda o demonios. Cuando este conocimiento venga, todas las religiones dogmáticas y con estas los demonios se extinguirán. Nota sobre Prometheus, el que va ante él o el futuro. De previsión. El profesor Kuhn se nos dice en los mencionados libros de Danzas of Aeschylus, considera el nombre del titán como derivado de la palabra sánscrita pramanta, el instrumento usado para encender fuego. La raíz mant o mat implica movimiento rotatorio y la palabra mantami, usada para denotar el proceso de encender el fuego, adquiría el secundario significado de arrebatar. De aquí que encontremos otra palabra del mismo tronco, pramata, que significa robo. Esto es muy ingenioso, pero quizá no del todo exacto. Además, hay un elemento muy prosaico en ello. No hay duda que en la naturaleza física las formas elevadas pueden desarrollarse de las inferiores, pero en el mundo del pensamiento no es lo mismo, y como se nos dice que la palabra mantami pasó a la lengua griega y se convirtió en la palabra mantano, aprender, esto es, adquirir conocimiento, y de aquí prometeia, conocimiento previo, previsión. Podemos encontrar un origen más poético para el portador del fuego que el que deriva de su origen sánscrito. La svástica, el signo sagrado y el instrumento para encender el fuego sagrado puede explicarlo mejor. Prometeo, el portador del fuego, es el personificado Pramanta, continúa el autor, y encontramos su prototipo en el Matarisvan Aryu, un personaje divino estrechamente relacionado con Agni, el dios del fuego de los Vedas. Matit en sánscrito es entendimiento, intelecto y sinónimo de Mahat y de Manas, y debe tener algo que ver en el origen del nombre. Pramatit, el que es inteligente, es el hijo de Fohat y tiene también su historia. Siguiente nota. Por este atentado sacrílego, Cronos es el tiempo, y por esto la alegoría es muy sugestiva. Fin de las notas. Si reflexionamos sobre el desarrollo sucesivo de la alegoría y del carácter de los héroes, el misterio puede descifrarse. Cronos es, por supuesto, el tiempo, en su curso cíclico. Devora él a sus hijos, incluso a los dioses personales de los dogmas esotéricos. En lugar de Zeus, ha devorado él a su ídolo de piedra, pero el símbolo ha crecido y solo se ha desarrollado en la fantasía humana a medida que la humanidad ha descendido en el ciclo hacia su perfección intelectual y física solamente, no hacia la espiritual. Cuando haya progresado igualmente en su evolución espiritual, Cronos no seguirá engañándose. En lugar de la imagen de piedra, se tragará a la misma ficción antropomórfica, porque la serpiente de la sabiduría, representada en los misterios sebáceos por el logos antropoformizado, la unidad de los poderes espirituales y físicos, creará con el tiempo, Cronos, una progenie, Dionisio, Baco o el oscuro Epafos, el poderoso, la raza que le derribará. ¿En dónde nacerá?
Prometeo muestra su origen y lugar de su nacimiento en su profecía a Lo. Lo es la diosa lunar de la generación, pues ella es Isis y es Eva, la gran madre. Nota. Quejas el autor de la versión y traductor de Prometeo encadenado de que en este trazado de la marcha vagabunda de Lo no se pueda llegar a un acuerdo con nuestra propia geografía. Puede que haya buenas razones para ello. En primer término, es el viaje y el vagar de un lugar a otro de la raza de la cual tiene que salir el 10º o el llamado Kalki Avatara. A esta la llama la raza de reyes nacidas de Argos, pero Argos aquí no se refiere al Argos de Grecia. Viene de Arg o Arca, el poder femenino generador simbolizado por la luna. El Arja en forma de nave de los misterios, que significa la reina del cielo. Eustaquio muestra que, en el dialecto de los argianos, lo significaba la luna, mientras que el esoterismo lo explicaba como el andrógeno divino o el 10 místico. En hebreo 10 es el número perfecto o Jehová. Argia en sánscrito es la copa de libación, el vaso en forma de nave o bote en el que se ofrecen flores y frutos a las deidades. Argianat es un título del Mahachohan que significa el Señor de las Libaciones, y Arya Barza, la tierra de las libaciones, es el nombre misterioso de aquella región que se extiende desde la montaña Kailasa hasta cerca del desierto de Samo, de donde se espera el Kali Avatara. El Aryana Parsedya o Aryana Bajo de los mazdeístas como lugar es idéntico a aquella. Ahora se dice que ha sido situada entre el mar de Aral, Baltistán y el pequeño Tíbet, pero en los tiempos antiguos su área era mucho más extensa por ser el país del nacimiento de la humanidad física, de la cual Lo es la madre y símbolo. Fin de la nota. Él muestra el sendero de la marcha de las razas tan claramente como pueden expresarlo las palabras. Ella tiene que dejar Europa e ir al continente asiático, llegando allí a la más elevada de las montañas del Cáucaso. Pues el titán le dice: cuando el río atravieses que separa entrambos continentes hacia el oriente abrasador, tiene que viajar en dirección al este después de pasar el Bósforo quimeriano y cruzar lo que evidentemente es el Volga y ahora Astracán sobre el mar Caspio. Después de esto encontrará furiosos vientos del norte y de allí pasará al país del oeste de Arimaspián, el este de la Escitia de Heródoto, Asia. Las Oxidas cargadas de oro de Plutón, lo cual ha conjeturado acertadamente el profesor Newman que significa el Ural, siendo los Arimaspi de Heródoto los habitantes conocidos de esta región aurífera. Y ahora se presenta entre los versículos 825 y 835 un enigma para todos los intérpretes europeos. Dice el titán: no te acerques a estos, a los de Arimaspi y Grifos. A una tierra mucho más lejana llegarás después, donde mora una raza negra, cerca de las aguas del sol, de donde viene el etíope río. Seguirás por sus orillas hasta que llegues a los poderosos rápidos. Dedo las biblinas alturas envían al Neilos aguas sacras y puras. Allí se ordenó a lo que fundase una colonia para ella y sus hijos. Ahora veremos cómo ha sido interpretado el pasaje. A Lo se le dice que tiene que viajar hacia oriente hasta llegar al río Etíops, el cual tendrá que seguir hasta su caída en el Nilo, de donde la perplejidad. Según las teorías geográficas de los primeros griegos, nos dice el autor de la versión de Prometeo encadenado. Esta condición la llenaba el río Indus Aryan,
refiere que Alejandro el Grande, al estarse preparando para navegar por el Indus, habiendo visto cocodrilos en este río y en ningún otro excepto en el Nilo, le pareció que había descubierto las fuentes del Nilo, como si éste, saliendo de algún lugar de la India y corriendo a través de mucha tierra desierta, perdiese por esto su nombre de Indus, corriese luego por tierras inhabitadas y fuese entonces llamado Nilo por los etíopes de aquellos lugares y después por los egipcios. Virgilio en la Georgica 4 se hace eco de este antiguo error. Tanto Alejandro como Virgilio pueden haberse equivocado considerablemente en sus nociones geográficas, pero la profecía de Prometeo no ha pecado del mismo modo, ni mucho menos, en todo caso, no en su espíritu esotérico. Cuando se simboliza cierta raza y se dan los sucesos de su historia alegóricamente, no hay que esperar una exactitud topográfica en el itinerario trazado por su personificación. Sin embargo, sucede efectivamente que el río Etíops es el Indus y es también el Nil o Nila. Es el río que nace en la montaña, la celeste Kailasa, la mansión de los dioses, a 22.000 pies sobre el nivel del mar. Era el río Etíops y así fue llamado por los griegos mucho tiempo antes de los días de Alejandro, porque sus orillas desde Astok hasta Sindh estaban pobladas por tribus a quienes generalmente se llamaba etíopes orientales. La India y Egipto eran dos naciones hermanas, y los etíopes orientales, los poderosos constructores, vinieron de la India, como está bastante bien probado según creemos en Isisimbelo. En este caso, ¿por qué no ha de haber podido Alejandro y hasta el erudito Virgilio usar de la palabra Nilo o Neilos al hablar del Indus, puesto que es uno de sus nombres? Hasta hoy día el Indus es llamado en las regiones alrededor de Calabar Nil, azul, y Nila el río azul. Las aguas son allí de tal color azul oscuro que este nombre le fue dado desde tiempo inmemorial, y una pequeña ciudad situada en sus orillas que existe hasta hoy lleva el mismo nombre. Es evidente que Arrián, que escribió mucho tiempo después de los días de Alejandro y que ignoraba el antiguo nombre del Indus, ha calumniado inconscientemente al conquistador griego. Nuestros modernos historiadores no han sido tampoco más cautos al juzgar como lo han hecho, pues a menudo hacen las declaraciones más concluyentes por meras apariencias, lo mismo que sus antiguos colegas de antaño, cuando no había enciclopedia alguna a su disposición. La raza de Lo, la doncella con cuernos de vaca, es pues sencillamente la raza avanzada primitiva de los etíopes, traída por ella del Indus al Nilo, el cual recibió su nombre en memoria del río madre de los colonos de la India. Por tanto, Prometeo dice a Lo que el Nilo sagrado, el dios, no el río, la guiará a la tierra de 3 ángulos, a saber el delta, en donde se ordenó previamente a sus hijos que fundasen aquella remota colonia. Notas. Alejandro, que conocía más a Tok que la India, pues él nunca penetró propiamente en esta, no debió dejar de oír que el Indus lo llamaban cerca de sus propias fuentes, Nil y Nila. El error, si es que lo hay, se explica pues fácilmente. Siguiente nota sobre Lo. Que Lo es idéntica alegóricamente a Isis y a la Lunae demuestra por tener ella cuernos de vaca. Es innegable que la alegoría llegó a Grecia de la India, en donde Vach, la vaca melodiosa del Rig Veda, de la cual se produjo la humanidad, Bhagavata Purana, es presentada en el Aitareya Brahmana como perseguida por su padre Brahma, impulsado por una pasión ilícita, y la cambió en gamo. De aquí que, rehusándolo a acceder a la pasión de Júpiter, fue revestida con cuernos. La vaca era en todos los países el símbolo del poder generador pasivo de la naturaleza. Isis, Vach, Venus, la madre del prolífico dios del amor, Cupido, pero al mismo tiempo el de Logos, cuyo símbolo
Entre los egipcios y los indios fue el toro, como lo atestiguan el buey Apis y los toros indos de los templos más antiguos. En la filosofía esotérica, la vaca es el símbolo de la naturaleza creadora, y el toro, su ternera, el espíritu que la vivifica o el Espíritu Santo, como lo indica el doctor Kenyali. De aquí el símbolo de los cuernos. Estos eran también sagrados entre los judíos, quienes colocaban en el altar cuernos de madera de setín, y los criminales que los cogían aseguraban su salvación. Fin de la nota. Allí es donde una nueva raza principia, los egipcios, y una raza femenina, la cual la quinta en descendencia del oscuro Epafos. En número de 50 volverás a Argos. Luego, una de las 50 vírgenes caerá por el amor y tendrá con Argos una raza de reyes. Pero de esta estirpe saldrán héroes indomables, arqueros famosos que me libertarán de estos males. ¿Cuándo surgirán estos héroes? Es lo que el titán no dice, pero, según observa, para expresar esto extensamente, necesitase largo discurso. Pero Argos es Argia Barza, la tierra de las libaciones y de los antiguos hierofantes, de donde saldrá el libertador de la humanidad, nombre que se convirtió edades después en el de su vecina la India, la Arya Barta de antaño. Varios escritores antiguos, entre ellos Cicerón y Clemente de Alejandría, han dicho que el asunto formaba parte de los misterios sabácian. Estos últimos escritores son los únicos que atribuyen a su verdadera causa el hecho de haber sido Esquilo acusado por los atenienses de sacrilegio y condenado a morir apedreado. Dicen ellos que Esquilo, no estando iniciado, había profanado los misterios exponiéndolos en sus trilogías en un escenario público, pero hubiera incurrido en la misma pena si hubiese sido iniciado, lo cual es lo que debe haber sucedido, porque de otro modo hubiera tenido como Sócrates un demonio que le revelase el drama alegórico, sagrado y secreto de la iniciación. En todo caso, el padre de la tragedia griega no fue quien inventó la profecía de Prometeo, pues lo que él hizo fue solo repetir en forma dramática lo que era revelado por los sacerdotes durante los misterios de Sabacia. Estos últimos eran una de las festividades sagradas más antiguas, cuyo origen es hasta hoy día desconocido de la historia. Los mitólogos lo relacionan por medio de Mitra, el sol, llamado Sabacio en algunos antiguos monumentos, con Júpiter y Baco. Sin embargo, no fue nunca propiedad de los griegos, sino que data de tiempo inmemorial. La traductora del drama se maravilla de que Esquilo se hiciese culpable de semejante discrepancia entre el carácter de Zeus, tal como se le presenta en el Prometeo encadenado, y el que se describe en los demás dramas. Notas. Sobre las trilogías de Esquilo. Heródoto y Pausanias suponían que la causa de la condena fue que Esquilo, adoptando la teogonía de los egipcios, hacía a Diana hija de Ceres y no de Latona. Pero Esquilo estaba iniciado. Sobre los misterios de Sabacia. La Sabacia era una festividad periódica con misterios establecidos en honor de algunos dioses, una variante de los misterios de Mitra. Toda la evolución de la raza se ejecutaba en estos misterios. Fin de las notas. Esto es por lo que Esquilo, lo mismo que Shakespeare, fue y seguirá siendo siempre la esfinge intelectual de las edades. Entre Zeus, la deidad abstracta del pensamiento griego, y el Zeus olímpico había un abismo. Este último no representaba en los misterios más principio que el aspecto inferior de la inteligencia física humana, Manas enlazado con Kama.
mientras que Prometeo, el aspecto divino de Manas, sumergido en Budi, al cual aspira, era el alma divina. Siempre que a Zeus se le representa como cediendo a sus pasiones inferiores, es nada más que el alma humana, el dios celoso, vengativo y cruel en su egoísmo o yo exclusivista. De aquí que a Zeus se le represente como una serpiente, el tentador intelectual del hombre que sin embargo engendra en el curso de la evolución cíclica al Salvador hombre, al Baco solar o Dionisio más que hombre. Dionisio es uno con Osiris, con Krishna y con Buda, el sabio celeste, y con el avatara décimo futuro, el Cristos espiritual glorificado, que libertará al Crestos en sufrimiento, la humanidad o Prometeo en su prueba. Esto, según dicen las leyendas brahmánicas y budistas, que repiten como eco las enseñanzas de Zoroastro y ahora las cristianas. Estas últimas solo ocasionalmente. Sucederá el fin del Kali Yuga. Solo después de la aparición del Kalki Avatara o Socios, nacerá el hombre de la mujer sin pecado. Entonces Brahma, la deidad hindú, Ahura Mazda, Hormuzd, y la de Zoroastro, Zeus, el don Juan olímpico griego, Jehová, el dios de tribu celoso, vacilante y cruel de los israelitas y todos sus semejantes del panteón universal de la fantasía humana, se desvanecerán y desaparecerán en el aire sutil, y juntamente con ellos se desvanecerán sus sombras, los aspectos sombríos de todas estas deidades representadas siempre como sus hermanos gemelos y criaturas en la leyenda exotérica. Su propia reflexión sobre la tierra en la filosofía esotérica. Los Arimanes y los Tifones, los Samaels y Satanes serán todos destronados en ese día cuando todas las pasiones malas sean subyugadas. Hay una ley eterna en la naturaleza que tiende siempre a ajustar los opuestos y a producir una armonía final. Debido a esta ley de desarrollo espiritual que se sobrepondrá al físico y puramente intelectual, la humanidad se verá libre de sus falsos dioses y se verá finalmente redimida por sí misma. En su revelación final, el antiguo mito de Prometeo, cuyos prototipos y antitipos se encuentran en todas las antiguas teogonías, radica en cada una de estas, en el origen mismo del mal físico, porque está en el umbral de la vida física humana. Cronos es el tiempo, cuya primera ley es que el orden de las fases sucesivas y armónicas en el proceso de la evolución durante el desarrollo cíclico se conserve estrictamente bajo la pena severa del desenvolvimiento anormal con todos sus subconsiguientes resultados. No estaba en el programa del desarrollo natural que el hombre, por más que sea un animal superior, se convirtiera desde luego intelectual, espiritual y psíquicamente en el semidios que es en la tierra, mientras que su constitución física permanece más débil, más impotente y efímera que la de casi todos los mamíferos de gran tamaño. El contraste es demasiado grotesco y violento, el tabernáculo demasiado indigno del Dios que en él mora. Así, el don de Prometeo se convirtió en una maldición, aun cuando, sabida de antemano y prevista por la hueste personificada en ese personaje, como su nombre bien lo indica, en esto se hayan fundado sus pecados y su redención a la vez, pues la hueste que encarnó en una parte de la humanidad, aunque inducida a ello por karma o némesis, prefirió el libre albedrío a la esclavitud pasiva, el dolor y hasta la tortura intelectual consciente durante el transcurso de miríadas de tiempo, a la beatitud instintiva, imbécil y vacía, sabiendo que semejante encarnación era prematura y no estaba en el programa de la naturaleza. La hueste celestial, Prometeo, se sacrificó, sin embargo, para beneficiar con ello a una parte al menos de la humanidad, pero al paso que salvaba al hombre de la oscuridad mental, le infligió las torturas de la propia conciencia de su responsabilidad, resultado de su libre albedrío.
además de todos los males de que es heredero el hombre y la carne mortal. Esta tortura aceptóla Prometeo para sí, puesto que la hueste se mezcló desde entonces con el tabernáculo preparado para ella, el cual era aún imperfecto en aquel periodo de formación. Siendo incapaz de evolución espiritual de marchar a la par que la física, una vez rota su homogeneidad por la mezcla, el don se convirtió por ello en la causa principal, sino en el único origen del mal. Notas sobre el don de Prometeo. Véase la nota página 395 referente a la etimología de previsión. Prometeo la confiesa en el drama cuando dice: «Oh éter divino, voladores vientos, mirad lo que yo, un dios de otros dioses, sufro. Pero, ¿qué digo? Claramente adivinaba lo que tiene que suceder. Conviene ahora a esta suerte fatal sufrir constante, ya que la ley del hado es invencible». El hado representa aquí a Karma o Némesis. Sobre el sacrificio de la hueste celestial, Prometeo. La humanidad está claramente dividida en hombres animados por dioses y criaturas humanas inferiores. La diferencia intelectual entre las naciones arias y otras civilizadas y los salvajes como los isleños del Mar del Sur es inexplicable de otro modo. Ninguna clase de cultura ni generaciones preparatorias en medio de la civilización podrían elevar tales ejemplares humanos como los bosquimanos, los Vedas de Ceilán y algunas tribus africanas al mismo nivel intelectual que los arios, los semitas y los llamados turanios. La chispa sagrada falta en ellos, y ellos son las únicas razas inferiores en el globo que, por fortuna, se están ahora extinguiendo rápidamente gracias al sabio ajustamiento de la naturaleza que trabaja siempre en esta dirección. En verdad, la especie humana es de una sangre, pero no de la misma esencia. Nosotros somos las plantas de la naturaleza de desarrollo artificialmente acelerado en invernaderos y tenemos en nosotros una chispa que en ellos es latente. Sobre el único origen del mal. El punto de vista filosófico de las metafísicas indias coloca la raíz del mal en la diferenciación del homogéneo en lo heterogéneo, de la unidad en la pluralidad. Fin de las notas. Altamente filosófica es la alegoría que muestra a Cronos maldiciendo a Zeus por destronarle en la edad de oro primitiva de Saturno, cuando todos los hombres eran semidioses, y por crear una raza física de hombres relativamente débiles e impotentes, y después entregando a su venganza, la de Zeus, al culpable que despojó a los dioses de su prerrogativa de crear, elevando con ello al hombre a su nivel intelectual y espiritualmente. En el caso de Prometeo, Zeus representa a la hueste de los progenitores primarios, los Pitris, los padres que crearon al hombre sin entendimiento y sin mente, al paso que el divino Titán representa a los creadores espirituales, los Devas que cayeron en la generación. Los primeros son inferiores espiritualmente, pero más fuertes físicamente que los Prometeos, y por tanto, estos últimos aparecen vencidos. La hueste inferior, cuya obra destruyó el Titán, echando así por tierra los planes de Zeus, estaba en esta tierra, en su propia esfera y plano de acción, mientras que la hueste superior estaba desterrada del cielo y se encontró cogido. Los de la hueste inferior eran dueños de todas las fuerzas titánicas inferiores y cósmicas. Los titanes superiores solo poseían el fuego intelectual y espiritual. Este drama de la lucha de Prometeo con el Zeus sensual, déspota y tirano del Olimpo, lo vemos representado diariamente en nuestra presente humanidad. Las pasiones inferiores encadenan las aspiraciones superiores a la roca de la materia para generar muchas veces el buitre del dolor, del pesar y del arrepentimiento. En todos estos casos se vuelve a ver de nuevo un dios encadenado, presa de la angustia, el enemigo de Zeus odiado por todos, un dios que ni aún tiene aquel supremo consuelo de Prometeo,
que sufría por propio sacrificio, porque a los hombres amaba demasiado. Pues el titán divino es impulsado por el altruismo y el hombre mortal por el propio interés y el egoísmo en todas las ocasiones. El moderno Prometeo se ha convertido ahora en Epimeteo, el que ve solo después del suceso, porque la filantropía universal del primero ha degenerado hace mucho tiempo en interés y adoración propios. El hombre volverá a ser el titán libre de antaño, pero no antes de que la evolución cíclica haya vuelto a establecer la interrumpida armonía entre las dos naturalezas, la terrestre y la divina, después de lo cual se hará impenetrable a las fuerzas titánicas inferiores, invulnerable en su personalidad e inmortal en su individualidad, pero esto no sucederá sino hasta cuando haya eliminado de su naturaleza todo elemento animal, cuando el hombre comprenda que Deus non fecit mortem, sino que el hombre mismo la ha creado, volverá a ser el Prometeo antes de su caída. Para el simbolismo completo de Prometeo y el origen de este mito en Grecia, se envía al lector al tomo 4, parte 2, sección 6, Prometeo el titán, etc. En dicha parte, especie de suplemento del presente trozo, se exponen todos los informes adicionales sobre aquellas doctrinas que serán controvertidas y disputadas. Esta obra es tan heterodoxa cuando se la confronta con los modelos aceptados de la teología y de las ciencias modernas, que no se omitirá prueba alguna que tienda a mostrar que tales modelos usurpan muchas veces una autoridad legal.